Bendiciones a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, a toda la gran familia Diseños de Vida y a nuestros amigos que se conectan en este momento especial. Hoy, Viernes Santo, es un tiempo donde mundialmente hay una sensibilidad en las personas con respecto a uno de los eventos históricos, pero también espirituales más significativos y más poderosos, representativos de la fe cristiana: la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Más allá de una tradición, quiero que aprovechemos este escenario, este momento, para que podamos reflexionar de una manera seria, responsable, a la luz de las Escrituras, sobre algo muy importante que ocurrió en ese día histórico. Durante aproximadamente unas 6 horas, el Señor dio su último sermón desde el púlpito de la cruz. Y eso es lo que vamos a estar mirando en esta oportunidad, esas palabras extraordinarias. Pero quiero que por favor tengamos nuestro corazón y nuestra mente dispuesta y disponible para poder entender y comprender, más allá de pronto de un sermón tradicional religioso, qué significa realmente cada una de estas expresiones que fueron dadas en las últimas horas, últimos minutos de la vida de nuestro Señor Jesucristo antes de morir. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo para que Él sea direccionando nuestra mente y nuestro espíritu, para que podamos percibir de una manera especial el espíritu de su palabra en nuestros corazones. Muchas gracias, bendito Dios. Tenemos el sumo privilegio de apartar este momento para reflexionar con seriedad, con responsabilidad, pero también con profunda devoción estas palabras preciosas que no fueron por casualidad, sino con un propósito planeado desde el corazón de Dios para presentarlas y para entregarlas no solamente a los que estaban presentes allí en este momento, sino también para toda la humanidad, donde siglos después, hoy nosotros podemos seguir escuchando esas palabras que vibran poderosamente en nuestro corazón. Dios, quiero con toda mi alma también pedirte que todos los presentes puedan en este momento ser edificados, exhortados y consolados a través de la instrucción de tu bendita palabra. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos entonces a mirar lo que nos dice el evangelista Lucas en el capítulo 23, versículos 44 al 46, para colocar la base de lo que hoy vamos a estar hablando sobre este sermón que hemos titulado Desde el púlpito de la cruz. Dice la palabra del Señor: ya era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La luz del sol desapareció y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Después Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. No cabe duda de que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha sido y siempre será el maestro de maestros, el más excepcional y el más maravilloso que ha pisado este planeta. Jesús fue magistral en su ministerio como el instructor de las verdades del reino de Dios para la humanidad, y específicamente para sus discípulos, que serían la base de la iglesia que Él edificaría. Durante toda su vida terrenal, nuestro amado Maestro aprovechó cada escenario de la cotidianidad, utilizando elementos supremamente conocidos, comunes para las personas, de tal manera que al hacer uso de ello, sus mensajes eran profundamente impactantes, captaban en cuestión de segundos la atención de todos los oyentes. Toda enseñanza que nuestro Señor daba generaba en el corazón de los oyentes un fuego, un anhelo, un deseo profundo, no solamente de escucharlo, sino también de seguirlo. Y es tan asombroso el ministerio que desarrolló nuestro amado Cristo a favor de la humanidad, que aún pendiendo de esa cruz
allí en el Calvario, en el Gólgota, Él no desaprovechó aún esa situación como una oportunidad, como una excelente plataforma, como un excelente púlpito para poder dar mensajes que trascenderían no solamente a su época, sino a toda la humanidad. Aleluya. Antes de morir, Jesús entregó 7 mensajes impactantes, que no fueron solamente para los que estaban allí presenciando ese momento aterrador, ese momento tan duro, tan crítico, tan injusto, sino que también esos mensajes fueron entregados a toda la humanidad, aún presente, la humanidad de este tiempo, que está tan necesitada de su bendita palabra, de su bendito mensaje. Por eso hoy quiero invitarles, amados hermanos, familia, iglesia, amigos que me están viendo en esta oportunidad, para que caminemos más allá de la tradición de un Viernes Santo. Y por favor, enfoquémonos y enfoquemos toda nuestra atención en realmente la riqueza y la profundidad de cada una de estas palabras, de los puntos maravillosos de este último sermón que el Señor dio desde el púlpito de la cruz. El primer punto que encontramos de este sermón tan extraordinario dice, según Lucas 23:24, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y me llama tanto la atención que este sermón Jesús lo inicia con la misma palabra con la que Él inició la oración, con la que enseñó a sus discípulos y enseñó a la cristiandad a orar, con la palabra Padre, importantísima. Una palabra que hace que Él se muestre desde la cruz como el Hijo de Dios que Él siempre ha sido y que siempre será. Un hijo evocando a su Padre para hacer una solicitud, la verdad, para nada convencional, muy poco convencional. Ahora, quiero que por favor piense en esto, porque casi nunca lo pensamos. ¿Qué está suscitándose en el corazón del Padre en este momento cuando Él está presenciando la crucifixión de su propio Hijo? Todos los que somos padres podemos dimensionar el sufrimiento tan horrible, tan espantoso, que puede suscitarse en el corazón de un padre que está presenciando cómo se le está haciendo daño a su hijo, cómo se le está traspasando la vida, el corazón, cómo se le está atacando. ¿Te puedes imaginar cómo el corazón del Padre Celestial se estaba sintiendo en ese momento cuando aquellos verdugos lo atan a la cruz, toman los clavos y empiezan a horadar sus manos, sus pies? Puedo imaginar ese dolor, ese desgarro que hay en el corazón del Padre Celestial. Pero también esto me revela que el mismo Hijo era consciente de lo que se estaba suscitando en el corazón de su Padre. Y por eso es que Jesús, siendo el Hijo amado de Dios, evoca una intercesión increíble, una intercesión indecible que hace detener en ese momento cualquier cosa que de pronto el Padre estaba dispuesto a hacer. Esa expresión, Padre, perdónalos, es algo que realmente tiene una impresionante connotación de redención en el plan de salvación. Es como si Jesús en ese momento le está diciendo: papá, esto es demasiado duro y difícil, pero no nos olvidemos de que hay un propósito en este sufrimiento. Y los dos lo sabemos. Los dos tenemos claro cuál es el propósito de yo estar en este momento padeciendo esto. Recuerda que esto fue planeado aún desde antes de la fundación del mundo. Y en este momento te pido que los perdones. Ellos no saben, ellos son ignorantes de lo que están haciendo. Nosotros sí sabemos por qué es necesario que suceda esto, por el bien de la humanidad. Esta expresión, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es tan pero tan relevante en el plan de salvación para nosotros la humanidad, que estoy seguro
que gran porcentaje de la humanidad, 20 siglos después, sigue haciendo cosas contra Jesús, sigue maltratando las manos, los pies de nuestro Salvador por pura ignorancia. Y sin embargo también estoy seguro que en este momento, 20 siglos después, el Señor Jesucristo sigue intercediendo ante el Padre con la misma oración: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, el Cordero que está siendo inmolado por la humanidad, por esta expresión tan impresionante desde la cruz, está ejerciendo de una manera perfecta su sacerdocio, está ejerciendo su sacerdocio ante el Padre, intercediendo a favor de sus verdugos, ignorantes del crimen de lesa humanidad que están justamente perpetrando en ese momento. Pero lo más maravilloso es que aquí no hay ningún signo de represalia divina, ningún signo de venganza. Lo único que encontramos allí, en este cuadro horrendo, en este cuadro difícil de poder asimilar, es nada más ni nada menos que una demostración práctica de lo que Jesús había enseñado. Una de tantas ocasiones con respecto al tema del perdón, lo encontramos allí referenciada en el evangelista Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15, cuando dijo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que decidió en ese momento en el que estaba siendo horadado, en ese momento en que estaba padeciendo ese sufrimiento tan injusto, decidió perdonar y pedir perdón ante el Padre por la humanidad. Y porque Jesús pidió perdón, el Padre extendió perdón sobre la humanidad, sobre nosotros, esta humanidad caída y perdida. Aleluya. Pero el segundo punto impresionante que encontramos en este mensaje que Jesucristo dio desde el púlpito de la cruz fue cuando dijo allí en Lucas 23, 43: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es que la respuesta de Jesús a este ladrón, del cual todos conocemos, nos está demostrando de una manera tan clara la prontitud con que Dios decide auxiliar al corazón que reconoce quién es Él y se humilla delante de Él. Fue tan rápida la respuesta de Jesús que cuando este hombre le está diciendo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, el Señor le dice: de cierto te digo que hoy, no mañana, no en el futuro, no en la eternidad, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese acuérdate de mí, quiero que sepas, mi amado amigo, si tú vas delante de Dios, humillas y reconoces quién es Dios en tu corazón, ese acuérdate de mí se va a convertir en algo conmovedor para el corazón de Dios, el corazón misericordioso, el corazón compasivo de nuestro amado Padre. Quiero que sepas que Dios hoy más que nunca está presente para ayudarte en cuanto a tu temor del futuro. No tienes por qué tener miedo de lo que te va a pasar en el más allá, si tomas la decisión, como lo hizo este ladrón, de reconocer su falta, de reconocer su pecado, pero también de reconocer quién es Jesucristo, quién es el Hijo de Dios para tu vida. Nos espera un lugar celestial, sí. Nos espera un lugar provisto por el Rey de Reyes para poder tener nuestra seguridad eterna. El Padre ya hizo esa provisión y Jesucristo, una vez resucitó, se fue nuevamente a la casa del Padre para terminar de organizar, para terminar de preparar esas bellas moradas, esas bellas mansiones, para luego regresar por su amada iglesia, nosotros los creyentes en Jesucristo, para llevarnos
y luego estar por siempre disfrutando en la mansión celestial de su presencia. La salvación de nuestra alma está disponible desde hoy para nuestra eternidad. Con razón, dice la palabra del Señor que el día aceptable no es mañana ni pasado mañana. El día aceptable es hoy. Y fue lo que Jesús le dijo a este hombre que también estaba ya a escasas horas de partir de esta tierra. El Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así que lo crucial aquí, frente a este punto de este sermón magistral que Jesús dio desde el púlpito de la cruz, es que debemos asumir la actitud y debemos asumir el corazón de este ladrón que reconoció como justo el castigo que él estaba recibiendo. Él no se hizo la víctima. Este ladrón reconoció que estaba en la cruz, pendiendo allí de ella, porque lo merecía. Pero también este ladrón reconoció que este varón, Jesús, el rey de los judíos, no merecía estar ahí, porque no había hecho ningún mal. Era un justo, era un santo, y por tanto no merecía tal vituperio, porque ningún mal había cometido. Y entonces, como él reconoce la realidad de su vida, la realidad de su pecado, pero también reconoce quién es Jesús, porque lo reconoció como un rey, cuando le dijo: acuérdate de mí cuando vuelvas en tu reino. Se cumple entonces lo que dice primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y estoy convencido que esto fue lo que experimentó nada más ni nada menos este ladrón en la cruz. Me atrevo a pensar que fue uno de los primeros que pudo ser lavado con la sangre de este precioso cordero que estaba allí pendiendo de esta cruz. Aleluya. Pero el tercer punto de este sermón extraordinario que Jesús logró entregarle a la humanidad desde el púlpito de la cruz, dice: mujer, he ahí tu hijo. Y cuando luego mira a su discípulo amado, le dice: he ahí tu madre. Juan 19, versículos 26 y 27. Velar por el cuidado del vaso que Dios usó para su encarnación es algo sumamente tierno, es algo sumamente ejemplar, dadas las circunstancias que Jesucristo estaba viviendo en ese momento. Él tenía toda la justificación para enfocarse en su dolor, para enfocarse en ese momento tan difícil y olvidarse de sus seres queridos, y específicamente de su madre terrenal. Pero es tan loable comprender que aún en medio de esa situación, Él veló por el cuidado de su querida madre, veló por el cuidado de María para los años futuros. Y ya pendiendo desde la cruz, se dirige a este vaso, como lo dije anteriormente, con la expresión o con la palabra mujer. Esta expresión no es una expresión de pronto de menosprecio de ninguna manera, todo lo contrario. Esta expresión está denotando en el contexto respeto a ese vaso que el Padre eligió para que Jesucristo pudiese ser encarnado en esta tierra. Y entonces, ¿qué hace el Jesucristo? Lo que hace es entregarla responsablemente, no a cualquiera, sino a su discípulo más leal, a su discípulo amado, al único que se mantuvo pese al peligro, pese a la amenaza de lo que estaba ocurriendo, se mantuvo cerca de él y sobre todo cerca también de María. Y entonces, a partir de ese momento, le solicita a Jesús a su discípulo Juan que la cuide, que vele por ella como una madre admirable que es ella. Juan fue el único discípulo que escuchó palabras de su maestro desde el púlpito de la cruz. Y más aún, fue el único que recibió un encargo sumamente importante de su maestro.
el fideicomiso, el encargo de amar a María y cuidar de ella como Jesús lo había hecho durante toda su vida. Qué tremendo privilegio, pero también qué importantísima responsabilidad la que recibió este discípulo. Juan se ganó la confianza de su maestro. Dios nos ha delegado también a cada uno de nosotros. Nos ha delegado nada más ni nada menos que el mensaje de la cruz para poder velar por el cuidado de las almas. Por eso este punto del sermón de nuestro Señor, allí pendiendo de la cruz, es supremamente válido para nosotros también. ¿Será que somos o calificamos como esos discípulos amados del Señor? ¿Somos discípulos dignos de confianza para que Dios nos delegue labores tan importantes, responsabilidades tan importantes del corazón de Dios para bendecir esta humanidad que tanta necesidad tiene? Él nos ha delegado el ministerio de la reconciliación, por el cual a través de nosotros es como si Dios rogase al hombre que busque reconciliación con Él. Ese es el ministerio que se nos ha delegado, el ministerio de la reconciliación. Esto lo encontramos en 2 Corintios capítulo 5 versículo 20. Dice: así que embajadores en nombre de Cristo somos, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aleluya. El cuarto punto de este sermón tan extraordinario, tan relevante para la cristiandad, y que Jesús lo expresó desde el púlpito de la cruz, dice: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27, versículo 46 lo registra. Hay una palabra que encontramos en esta frase tan importante desde la cruz, y es la palabra ¿por qué? Esta es una palabra que identifica profundamente las crisis, las batallas que se libran muy a menudo en el corazón y en el alma humana. Yo estoy convencido que muchas veces todos nosotros hemos tenido momentos en los que lo único que ha salido de nuestra boca, desde lo más profundo de nuestro corazón, es esa palabra: ¿por qué, Dios? ¿Por qué? En medio de dificultades es muy común dirigir nuestro corazón apesadumbrado hacia Dios para expresarle nuestro sentimiento de desamparo divino. Jesús, con esta expresión, nos está diciendo que es normal que el ser humano, frente a una crisis, frente a un momento de adversidad, frente a un momento de pérdida, nos sintamos con la profunda urgencia de ir delante de Dios y preguntarle por qué. Y no es que sea pecado, y no es que sea malo. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo, y la Biblia dice que Jesús no pecó. Eso significa que cuando Él hizo esta pregunta a su Padre pendiendo de la cruz, esa pregunta no fue pecado. Jesús dijo: ¿por qué me has desamparado? Porque se identificó con el clamor del alma humana. Es una pregunta que todo el tiempo el ser humano la está haciendo delante de Dios. Cuando nos enfrentamos a desastres, cuando tenemos que escuchar noticias violentas, noticias de cosas terribles que se hacen contra los niños, contra los bebés, contra las mujeres, contra la familia, aparece inmediatamente la pregunta: ¿por qué, Dios? ¿Por qué nos sentimos desamparados? ¿Por qué nos sentimos abandonados? Es como si tú no vieras nada. Es como si tú estuvieses lejos, ausente de esta realidad terrible que estamos viviendo.
Así que sentirnos desamparados es sentirnos vulnerables. Esta palabra nos está recordando de que hay un peligro que podemos estar corriendo, porque cuando nos sentimos desamparados, estamos vulnerables a la soledad, y esa soledad puede terminar haciendo terribles estragos. Hoy día estamos viendo cómo la soledad está llevando a personas a tomar decisiones terribles, inimaginables, porque se sintieron solas, porque se sintieron desamparadas, porque se sintieron prácticamente vulnerables, que ya no había esperanza. Por eso es muy válida esta pregunta: si te has sentido últimamente así, solo, desamparado, triste, abandonado, corre delante de Dios, haz lo que hizo Cristo. No te dé pena, no te dé vergüenza ir delante de Dios y pregúntale: Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento desamparado? ¿Por qué es como si percibiera que tú estás lejos? Como que no te importa, como que no te interesa lo que me está pasando, Dios. Esta palabra hace válida esta expresión: lo puedes hacer. Cristo nos recuerda con esta expresión que es válido ir delante de Dios y expresar con sinceridad cómo nos estamos sintiendo. Muchas veces no permitimos a Dios hacer su trabajo en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nos endurecemos nuestro corazón ante las circunstancias, ante las personas que nos hieren, y entonces nos rehusamos a buscar ayuda y pensamos que podemos hacerle frente a eso que nos está doliendo, a eso que nos está afectando terriblemente, y nos autoengañamos, y el día que menos lo imaginamos, hacemos cosas impensables, hacemos cosas inimaginables. Por eso ten en cuenta el consejo del Salmo 34, versículos 4 y 5. Oye bien esto: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Aleluya. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este cuarto punto de este sermón magistral que Jesús dio desde el púlpito de la cruz nos recuerda que si hay algo urgente que la humanidad necesitamos hacer en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de abandono, en estos tiempos de desamparo, en estos tiempos de soledad, es buscar al Señor sabiendo que Él nos va a oír, sabiendo que Él nos va a librar de todos nuestros temores. Pero en quinto lugar, encontramos también la expresión de Jesús cuando dijo: tengo sed. Juan capítulo 19, versículo 28. La sed que Jesucristo experimentó en el Calvario representó vívidamente la sed espiritual que tortura al alma que está sin Dios. Recuerda que la expresión anterior de Jesús fue: ¿por qué me has desamparado? Y entonces, posterior a ese sentimiento de desamparo, aparece la sed. ¿Por qué hay tanta sed espiritual en este mundo? Porque el ser humano se siente desamparado, porque el ser humano se siente solo, y entonces día tras día está aumentando esa sensación de sed. Y la sed es una de las peores experiencias que padece el ser humano y que lo puede llevar fácilmente al desespero. Por eso es que esta expresión de Jesús nos demuestra que Él decidió experimentar en su propio cuerpo el martirio y la batalla que enfrenta el alma alejada de Dios. Un corazón alejado, que se siente desamparado, que se siente solo, tendrá que librar la batalla de la sed. Y la batalla de la sed
es una batalla a muerte. Jesús dijo esto no solamente para poder cumplir una palabra profética que fue predicha en el libro de los Salmos, más exactamente allí en el Salmo 22, versículo 15, en cuanto a él. Jesús dijo esto para recordarnos que Él entiende lo que el ser humano experimenta en el desierto y en el calvario de esta existencia. Jesús se identifica con la sed de la humanidad. Jesús sintió, experimentó, dimensionó lo que implica vivir alejado de Dios. Esa sed es terrible. Pero escúchame lo que te voy a decir, mi amado amigo que me estás viendo. A diferencia de lo que Jesucristo recibió de aquellos que lo estaban mirando cuando escucharon, cuando Jesús dijo tengo sed, que lo que le entregaron o lo que le ofrecieron fue vinagre con hiel. ¿Sabe qué está ofreciendo Jesús en este momento? Para todo aquel que dice tengo sed, para todo aquel que reconoce que está muriendo de esa sed espiritual, Él está ofreciendo el agua gratuita de la vida. Lo dice la palabra del Señor allí en Juan 7, pero también en Apocalipsis capítulo 22 versículo 17 dice: y el Espíritu y la esposa, es decir la iglesia, dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El Espíritu de Dios, que se mueve también en la iglesia, se unen para decirle al mundo vengan. Hay una fuente que tiene la capacidad de saciar la sed que hay en tu alma, la sed espiritual que hay en tu ser. Vengan y beban. Y el mismo Señor Jesucristo le dice a todos los que puedan oír su voz: vengan y tomen gratuitamente del agua de la vida. Por eso esta expresión en el sermón de Jesús es una expresión de invitación. Cuando dijo tengo sed, lo que está diciendo es: alguien tiene sed, venga a mí y beba, y yo le daré del agua de la vida que sacia esa sed, que sacia esa sed tan necesaria, que tan fuerte, tan indomable que está en el corazón humano. Y encontramos también el sexto punto en este preciosísimo sermón que Jesús dio desde el púlpito de la cruz: consumado es. Juan capítulo 19 versículo 30. Y cuando estudio esta expresión tan profunda, es como si la película de la vida de Jesús pasase en ese momento por su mente a pocos minutos de morir, a pocos minutos de expirar. Es como si la vida desde el pesebre hasta el Calvario pasa frente a los ojos del Señor. Y en ese momento, cuando Él ve toda la película de su vida, entonces levanta un grito agónico, un grito que conmueve no solamente a los que están viéndolo y escuchándolo ahí, sino a los mismos demonios, al mismo Satanás. Conmueve de una manera poderosa esa expresión. ¿Saben por qué? Porque Jesús, al ver toda la película de su vida, se da cuenta que todo lo que tenía que haber hecho, lo había hecho. El propósito por el cual había venido a esta tierra, lo cumplió a cabalidad. Bendito sea su precioso nombre. Por eso es que la expresión consumado es, en realidad es un grito victorioso en medio de la más turbulenta tempestad que Jesús está viviendo en ese momento. Los mismos demonios, el mismo Satanás, fueron estremecidos y fueron confundidos. ¿Saben por qué? Porque ellos no entendían el profundo significado de ese grito. Ellos pensaron que habían vencido a Jesús porque ya estaba a punto de morir. Pero justo antes de que Él entregue su último suspiro, grita de manera agónica: consumado es. Y entonces ellos, los demonios, Satanás,
detectan que en ese grito no hay para nada un enfoque derrotista, un tono derrotista. Por el contrario, ellos detectan que este grito está laureado nada más ni nada menos que de un aire poderoso de triunfo, un aire poderoso de victoria. Y es que no podía haber otro escenario ni otro momento más adecuado para dar ese grito de victoria que desde el púlpito de la cruz. Era desde la cruz que Jesús tenía que decir: consumado es. Aleluya. Esto emociona mi corazón de una manera increíble, porque es perfecto lo que Jesús hizo. Hasta en el momento de la cruz, ni siquiera el dolor y el padecimiento de esto lo desenfocó de lo que tenía que hacer. Por eso es que con tanta razón dijo el apóstol Pablo, hablando de Jesús en ese momento allí de la cruz, inspirado por el Espíritu Santo, en Colosenses capítulo 2 versículo 15. Mire lo que dijo: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Yo entiendo, en la guianza del Espíritu Santo, que lo que hizo que los demonios y Satanás fueran despojados desde la cruz fue ese grito. Ese grito los despojó, ese grito los exhibió públicamente, los achantó, los derrotó. Ellos pensaban que habían vencido, y unos segundos antes de que Jesús entregase su espíritu, ellos se dieron cuenta que había ocurrido exactamente lo contrario. El que venció fue el que murió, y el que quedó derrotado fue el que aparentemente se sentía victorioso. Este grito, mis amados hermanos, preciosos amigos, este grito confirmó la seguridad de algo que se había realizado exitosamente. Nuestra salvación es un asunto divino realizado de manera perfecta y también de manera definitiva. Escucha lo que dice el apóstol a los Hebreos, capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda fue suficiente para que nuestra salvación no fuese un proceso, sino que fuese un evento perfecto, realizado a través de Cristo Jesús. Y en séptimo lugar, aleluya, ¿sabe qué dijo Jesús? Minutos, segundos antes de entregar su espíritu: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas capítulo 23 versículo 46. Y es que ¿quién más sino nuestro Señor Jesucristo sabía y tenía la certeza de que se acercaba su hora de morir? ¿Quién más sino nuestro Señor Jesucristo tenía la claridad de que tenía que atravesar próximamente el valle por el que todos nosotros, los seres humanos, algún día tendremos que atravesar? Pero lo maravilloso de nuestro Maestro es que Él tenía la certeza de que no iba a cruzar este valle solo. Él tenía la certeza de que iba a recorrer este valle de la sombra de muerte con la presencia de su Padre. Por eso se encomendó y encomendó su espíritu a su amado Padre. Así como comenzó este sermón con la palabra Padre, invocando y solicitando el perdón divino para sus verdugos, también terminó su sermón pendiendo de la cruz, invocando nuevamente a su Padre. Esta palabra es una llamada de alerta, mis hermanos, para que preparemos nuestra partida. ¿Estamos preparados para irnos de esta tierra? ¿Está encomendado desde ya nuestro espíritu a nuestro amado Padre? Si en los próximos minutos tenemos que partir de esta tierra, tenemos la certeza
de que nuestro espíritu estará protegido, nuestro espíritu estará acompañado, nuestro espíritu estará bajo cobertura de nuestro Padre Celestial? Porque qué tragedia morir sin Dios. Esa sí es una tragedia, la más terrible de todas. Cuando aprendemos a vivir, cuando aprendemos a caminar con Dios, entonces la muerte sencillamente nos transportará al lugar de nuestra morada eterna con Él. La muerte no podrá separarnos de Dios, al contrario, la muerte terminará acercándonos a nuestro Padre para nunca jamás separarnos. Pero qué amarga experiencia, sí, qué amarga experiencia la que le espera a todo aquel que no se encomienda a Dios, sabiendo que el día que menos espera, la muerte le será enviada. La muerte tocará a su vida para salir de esta existencia. Y entonces tristemente confirmará algo muy sencillo, una verdad muy simple, pero al mismo tiempo de las más profundas de todas, que por haber vivido esta temporalidad sin Dios, ahora le espera una eternidad sin Dios. Así de simple. Por eso mi consejo es: encomienda tu espíritu al Padre. Y la manera de que tu espíritu esté asegurado en el Padre es por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Tienes que tomar la decisión hoy mismo, como lo hizo este ladrón, que al darse cuenta que quien estaba a su lado no era cualquier ser humano, era nada más ni nada menos que un rey, pero el rey no de un reino humano, sino de un reino divino, se humilló delante de él y fue salvo aún en los últimos momentos de su existencia. Pero mi consejo es que no esperemos hasta que ya nos veamos cerca de la muerte para encomendar nuestra vida, nuestro espíritu al Padre. Desde hoy podemos encomendar nuestra vida, podemos encomendar nuestra travesía por el valle de la muerte para asegurar nuestra estadía con el Padre Celestial por los siglos de los siglos. Y entonces se va a cumplir lo que dice el Salmo 23, versículos 4 y 6. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mira la certeza de esa verdad. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y el versículo 6 termina diciendo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa es la certeza que tiene una persona que con sabiduría y a tiempo encomienda su espíritu al Padre. Mis amados hermanos, quiero concluir esta palabra tan hermosa que Jesús nos entregó desde el púlpito de la cruz. Quiero que entendamos, por favor, una poderosa verdad que Jesús nos entregó desde este poderosísimo sermón. Y es que Jesús no perdió su vida en la cruz. Óigame bien esto: Jesús no perdió su vida en la cruz. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Jesús dio su vida desde la cruz para cada uno de nosotros. Qué poderoso mensaje de esperanza, qué poderoso mensaje de restauración, qué poderoso mensaje de santificación para recibirlo hoy, un Viernes Santo. Quiero invitarte en este momento para que cierres tus ojos y con base a lo que has escuchado, hables con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, es realmente impactante las palabras que entregaste a la humanidad, no solamente a tus discípulos, sino a la humanidad desde la cruz. Utilizaste la cruz como un púlpito para dar tu último sermón antes de morir. Y qué mensaje, y qué enseñanza tan magistral, y qué palabra tan impactante para nosotros. Señor, por favor, llévanos más allá del tradicionalismo, llévanos más allá del costumbrismo religioso,
para que podamos hoy, Señor, Viernes Santo, podamos prestar suma atención al verdadero espíritu de cada una de estas palabras con las que tú, Señor, las dijiste, las expresaste desde la cruz. Cuán necesitados estamos, Señor, de poner por obra este sermón en nuestra vida. Cuán necesitados estamos, Señor, de poner por obra la palabra. Y quizá en esta oportunidad hay algún amigo, alguna amiga que ha decidido y ha sido guiado por el Señor a escuchar esta palabra. Dios, ten misericordia de estas preciosas almas. Ten misericordia y concédeles que hoy mismo ellos puedan empezar a degustar el paraíso. Hoy mismo ellos puedan empezar a degustar de tus bendiciones, de tu salvación. Y que puedan, Señor, empezar a darse cuenta de que si hay algo hermoso y precioso en esta temporalidad, es incorporar la eternidad en nuestro corazón. Y eso solamente se puede a través de recibir a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y todo suficiente Salvador. Permite que ellos puedan, Señor, reconocerlo. Que ellos puedan decir: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que he vivido hasta el día de hoy a mi manera y no estoy contento ni me siento pleno con los logros que he alcanzado hasta ahora, porque siento que hay un vacío, siento que hay algo que falta en mi vida, y hoy me doy cuenta a través de tu palabra que eres tú quien me falta en mi vida. Por eso hoy abro mi corazón, me sensibilizo a tu voz, a tu palabra, a tu mensaje, el que me entregaste desde la cruz, para recibirte como mi único y todo suficiente Salvador, y para ser de aquí en adelante tu fiel seguidor. Quiero llegar a ser como ese discípulo amado, en el cual tú puedas encontrar en mí una dignidad de confianza, para que me puedas delegar responsabilidades de tu reino, me puedas delegar las riquezas eternas, para administrarlas a favor de tu iglesia, pero también a favor de la humanidad. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame con el poder del Espíritu Santo para perseverar de aquí en adelante hasta el día en que tú me llames para encontrarme contigo y nunca jamás separarme. Te doy gracias por la palabra que hoy, Señor, me has permitido escuchar y recibir en Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad que también como predicador me permites hoy compartir con mis hermanos y con la preciosa iglesia. Pido que esta palabra se encargue, oh Dios, de confirmar en cada corazón el propósito, confirmar en el corazón el diseño que debe ser activado, el principio que debe ser, oh Dios, plantado para poner por obra, y que entonces podamos seguir creciendo a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Cristo Jesús te damos muchas gracias, mi amado Señor. Toda la honra y toda la gloria sean para ti, precioso Salvador. Amén y amén.